Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Continuando pues con su programa de laicos líderes en la palabra, que transmitimos todos los sábados de santateresitaradio.com, desde la diócesis de San Cristóbal, Venezuela. Tuvimos una pequeña interrupción, pero bueno, cuando estamos hablando de estos temas tan importantes de la Santísima Virgen María, el papel y el rol de María, esto de Fátima, los 100 años, María en el Apocalipsis, Apocalipsis 12, el numeral 114, el no querer que el conocimiento y la revelación de María pueda cumplir su propósito para el cual fue enviado de parte de Dios Padre, pues generan todas estas interrupciones. ¿Ah, José? Adelante. Ya estamos acostumbrados a ello. Sí, así es. El 114 lo dice. Sí, el numeral 114 sabemos, por cierto. Vuelva usted a declarar todo el numeral 114 para los que recién nos están escuchando en diferido y para los que recién han entrado en el chat, que tenemos a Brendis, a Lisa, a María Magdalena, a María Antonieta, a Ramona, a Susana María y a los cientos de miles pues que nos siguen en los distintos dispositivos móviles de Santa Teresita y desde el website principal de santateresitaradio.com. A todos el Señor les bendiga. Un saludo especial a Lisa Galeano, nuestra querida hermana, que se encuentra ahí pues como administradora de la página. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, José, por favor, vuelva usted a declarar el numeral 114 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis de Montfort y hagamos una pequeña síntesis de todo esto que veníamos compartiendo. Veníamos compartiendo, y para las personas que van entrando en este momento al chat y también por fuera de la radio, les invitamos para que vayan buscando en sus Biblias Apocalipsis 12 y Apocalipsis 7, que fue el que hablamos en el programa anterior. Y el numeral 114 nos dice: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Mire, atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Muy bien, gloria a Dios. Y hablábamos de que estos dientes furiosos que venían a devorar el tratado eran cuáles históricamente hablando, porque el tratado fue sobre los años 1700 y sobre los años 1700 sucedió y aconteció algo en Francia que se le llamó Revolución Francesa, pero era para enmascarar realmente qué tipo de revolución y de persecución, José. Una revolución, entre comillas, sangrienta, completamente anticlerical, de persecución, de ejecución de sacerdotes e incluso del mismo rey, que era católico también. Es decir, una revolución que buscó destruir la monarquía católica y la jerarquía católica. Sí, señor. Y a eso se le llamó históricamente reivindicación de los derechos del hombre, mal llamada Revolución Francesa. Sí, señor. ¿Y qué promovió como bandera? La razón del hombre por encima de todo fue lo que promovió la Revolución Francesa. Sí, señor. Promovía el hombre sí, Dios no. ¿Era algo así? Un ateísmo muy bien dibujado, podemos llamarlo así. Ok, entonces eran todos los sismos que las distintas encíclicas de todos los santos padres a través de los tiempos nos han advertido que no caigamos. ¿Ella fue la cuna de todos los sismos? Sí, señor. Correcto, entonces todo esto fue, que en el fondo fue una revolución inspirada ¿por quién? Veamos Apocalipsis 12, específicamente el versículo 17. Entonces el monstruo se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra a sus demás hijos, es decir, a los que guardan los mandatos de Dios y tienen el mensaje de Jesús. Muy bien, dientes furiosos que vienen a devorar este humilde tratado que fuera dictada por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es el Espíritu de quién, José? El Espíritu de Jesús y el Espíritu de María. Ok, entonces Jesús le dictó el libro a San Luis de Montfort. Sí, señor. Correcto, y Apocalipsis 12 dice que el demonio quería devorar
el fruto del vientre de la mujer. Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué dice Montfort en el numeral 114 del Tratado de la Verdadera Devoción? Que dientes diabólicos vienen a devorar este tratado y a esconderlo a lo menos, si no lo pueden devorar, esconderlo en el silencio de un cofre. ¿Y qué hizo la revolución anticlerical demoníaca, mal llamada Revolución Francesa? ¿Qué hizo con el tratado? La pregunta es, ¿cuántos años estuvo? Y le hacía la referencia precisamente San Luis María Griñón de Montfort, santo francés. ¿Y qué pasó con el Tratado de la Verdadera Devoción? El demonio quemó parte del tratado y duró, ¿cuántos años, Pablito? Duró el tratado escondido en un cofre. 150 años. Ahí está. La profecía de Montfort se cumplió. Y hagamos el paralelo entonces con Apocalipsis 12. Muy bien, el dragón hacerle la guerra a la mujer. Y Montfort dice, el tratado, que es toda la ciencia revelada de María Santísima directamente por el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, es decir, Jesús usando su Santo Espíritu, la tercera divina persona, le revela toda la ciencia y el conocimiento de María, y sobre todo el tratado tiene algo, que tiene todo el mover profético de María en el fin de los tiempos, José, ¿sí o no? Sí, señor, y es aunque hay grandes santos marianos, sin quitarles el mérito, citando San Alfonso María de Ligorio, el mismo San Maximiliano Kolbe con su misterio de la Inmaculada. Sin embargo, Montfort tiene esta tremenda enseñanza, y es el mismo Espíritu quien la revela, del papel de María desde antes de la creación hasta el final de los tiempos. De hecho, Tomás de Kempis, Alfonso de Ligorio, el Caballero de la Inmaculada, son hijos de Montfort, son réplicas. La devoción es base de la teología mariana. Un mariólogo que no sepa el tratado, realmente, aunque podrá tener, como el Papa lo dijo hace días atrás, podrá tener 5 títulos en teología, pero si no tiene al Espíritu Santo no es cristiano. Aquí podríamos decir, podrá tener el doctorado y el magíster en mariología, pero si no está empapado del tratado, pues entonces tendríamos que preguntarnos, ¿será que es mariano realmente? Interesantísimo todo eso que usted apunta, porque vemos estos grandes apóstoles de María, hablando de Tomás de Kempis, Alfonso de Ligorio, Maximiliano Kolbe, grandes apóstoles, pero es que ellos pudieron o podían acaso haber transmitido todas las luces sin haber conocido el tratado. Incluso nosotros al leer enseñanzas que ellos dieron es un reflejo del tratado. El Padre Pío, hablando también de los apóstoles de los últimos tiempos, refiriéndose, por ejemplo, a la Armada Blanca, a los nidos de oración de niños, a quien el Padre Pío llama los apóstoles de los últimos tiempos, y hay que preguntarnos, ¿y quién habló de los apóstoles de los últimos tiempos? Montfort. Incluso el Santo Padre Pío, Santo Mariano también, pues toma de Montfort. Y es lo grandioso de que, aunque tal vez estos grandes santos, es muy probable que lo hayan hecho, que hayan leído los escritos de Montfort, pero aunque no los hayan leído, sin embargo sus enseñanzas se ven reflejadas en el Tratado de la Verdadera Devoción, y ahí se nota que fue el mismísimo Espíritu Santo quien lo dictó, porque así como el mismo Espíritu Santo fue el que inspiró a santos hombres de Dios para escribir la Biblia, del mismo modo pues tomó a Montfort para escribir el tratado e inspiró a otros santos para hablar de María basados en el Tratado de la Verdadera Devoción. Fíjense qué interesante, volviendo otra vez a las primeras líneas del numeral 114, quiere la Virgen que expliquemos esto, por Dios santo, alabado sea Jesús. Vea usted, dice, dientes
Veo furiosos dientes diabólicos que vienen a intentar devorar, dañar, destruir, evitar que se conozca el Santísimo Tratado de María Santísima. ¿No es lo que dice Montfort en los primeros numerales? Sí, señor. ¿Y qué nos acaba de pasar en la internet? Veo dientes cibernéticos que intentan venir a tratar de cortar la señal de Santa Teresita porque está hablando de María Santísima según San Luis María de Montfort. ¿Podríamos decir así, José? Y fíjese que cuando le dimos nombre y apellido a este dragón rojo, se cayó la conexión. Bendito y alabado sea Jesús. Por ahí me acuerdo yo cariñosamente de unas palabras de Elisa que decía que el programa que más combate y más problemas le traía al servidor era ¿cuál? Creo que la gente ya, sin responder, ya sabe la respuesta. Bendito sea el Señor, que este tratado sí es el dolor de cacho del diablo, mi hermano. Bendito sea el Señor. Bueno, mire, volviendo al punto, entonces, Santa María de Alacoque, porque entramos hablando de toda esta maravilla del tratado y de toda la potencia profética y salvadora que contiene, porque es el conocimiento, rol y papel de María en el fin de los tiempos. De hecho, San Luis, en los numerales 50 y siguientes, profetiza una figura de actuación de María que la pudiéramos llamar como una devoción de estos tiempos, una devoción en especial, porque dice los apóstoles del fin de los tiempos, que María formará, María forjará, María preparará, María construirá, María hará, los apóstoles del fin de los tiempos. Y de ahí viene una devoción que se puede decir la devoción a María, la maestra de los apóstoles del fin de los tiempos. ¿Ah, José? Sí, señor, me parece un título hermoso realmente. Y nos acordamos por ahí de un hermano místico a quien la Virgen pues se le ha aparecido bajo esta advocación precisamente. María, maestra de los apóstoles del fin de los tiempos, porque está profetizada que María vendría en esta forma. Amén. Interesante. Bueno, muy bien. Entonces, entramos hablando de todo este caudal profético y de revelación del tratado, porque tenemos ahorita el primer viernes y primer sábado y entramos a hablar de lo que el Espíritu Santo Jesús le reveló a Santa María de Alacoque, los viernes de reparación, los sábados de reparación, los primeros viernes, la devoción de los primeros sábados, y que pasaron 100 años, no se consagró a Francia. ¿Qué pasó, José, por favor? Ante el pedido de Santa Margarita, que incluso ya tenía la fama de santidad, que va al rey ella misma por pedido de Jesús, las revelaciones del Sagrado Corazón, Jesús le pidió que fuera al rey para que consagraran a Francia al Sagrado Corazón de Jesús, y a pesar de la fama de santidad que ya tenía Margarita en ese tiempo, el rey hace caso omiso. Pasan 3 generaciones, es decir, el abuelo, el papá y el hijo. Transcurren 100 años, no se cumple la petición hecha por el mismo Jesús, estalla la, entre comillas, Revolución Francesa, que persecución anticlerical, sangre recorriendo las calles. El mismo rey es apresado, estando en la cárcel consagra Francia, sin embargo ya era tarde, y pues el rey también muere en la guillotina. Y una referencia también interesante la tenemos en Fátima, y es cuando Jesús se le aparece a Lucía y le dice... En el año 28, fue en el año 28. Sí, señor. Porque ya habían transcurrido 11 años y no habían consagrado a Rusia. Y sí, no habían consagrado a Rusia. En el año 17, ¿verdad? En octubre, 13 de octubre del año 17, la Virgen pide que Rusia sea consagrada al Inmaculado Corazón de María, con toda una solemnidad, porque no era simplemente decir el Papa, bueno, yo consagro a Rusia, y ya, punto, quedó consagrada. No, la Virgen pedía que esta consagración fuera hecha de una manera respetando toda una publicidad y solemnidad. Explique esto, José. La Virgen pidió que fuera en unión con todos los obispos, que no fuera, como dice Pablo, algo oculto, de que no, ya la consagramos aquí en secreto. O sea, no era consagración a Rusia tipo James Bond 007, ¿verdad? No, no era así. No era así, ok. Digamos lo que la Virgen pidió, una consagración así como Jesús consagró a Juan en la cruz. No le dijo Jesús a Juan, Juan, aquí más cerquita para no tener que gritarlo, ahí tienes a tu madre, sino que le dijo con voz potente, ahí tienes a tu madre, y después le dijo a María, ahí tienes a tu hijo.
la consagración que la Virgen pidió fue en unión con todos los obispos, que fuera claramente a Rusia y con toda una solemnidad necesaria, porque Jesús le dice a Lucía que a través de esto la Iglesia y el mundo va a reconocer el poder del Inmaculado Corazón y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Por tanto, no puede ser algo a regañadientes o una reunión privada, sino algo... o una consagración timorata, tímida, miedosa. No, ¿verdad? Para nada, no. Tiene que ser una consagración pública y solemne. Sí, señor. En unión con todos los obispos. Y, sí, no con frases camuflajeadas, disfrazadas, para que se den cuenta que sí estamos, pero a la vez no estamos consagrando a Rusia. ¿Cómo fue la consagración que hizo en el año 84 el Papa Juan Pablo II y a todos aquellos pueblos que lo necesitan? ¿Te acuerdas de la fórmula de consagración? Sí, señor. Pero bueno, ahí está ya, porque es que Rusia lo necesitaba, pero el Papa no lo dijo porque iba a crear problemas con la Iglesia Ortodoxa, porque la ortodoxia, el fundamentalismo ortodoxo, iba a crear un conflicto ecuménico y iba a ahondar más el cisma entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica Romana, y entonces no podía decir Rusia, tenía que decirlo de manera disfrazada, camuflajeada. ¿Ese era el tipo de consagración que la Virgen pidió? Tenemos que preguntarnos si nosotros le vamos a enseñar a la maestra de los últimos tiempos. No, madre, te equivocaste, no digamos Rusia, digamos todo el mundo, porque Rusia está en el mundo, así que digámoslo así. La pregunta es, ¿vamos a enseñarle nosotros a la maestra el final de los tiempos? Ahora, hay que hacer ver, no es que el Papa Juan Pablo II en el año 84 y el 13 de octubre del año pasado que Francisco, su santidad Francisco, renueva otra vez la consagración al mundo, eso esté mal. No, hay que hacerlo porque la Virgen también por vía de otros instrumentos pidió que el mundo también se consagrara. Pero sí, eso es una cosa, y otra cosa es la consagración específica de Rusia. Acláreme esto, José. Y la pregunta, haciendo referencia a lo que decía Pablo, que por se podía profundizar, e incluso problemas políticos y demás, se podía profundizar el cisma con los ortodoxos. La pregunta sería nuevamente, cuando Jesús le dice a Juan, ella y a tu madre, ¿será que Jesús le preguntó primero a Juan, pero Juan, ¿quieres aceptarla o vas a tener problema con Pedro, ecuménico aquí Pedro, porque después si Pedro se pone celoso, no quiera decir Pedro? No, Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. No le preguntó, no le interrogó, no le pidió opinión, sino que lo hizo. ¿Cómo fue la consagración de Jesús que Jesús hizo? Porque esa consagración la hace Jesús. Ojo con esto. Estamos en el momento de la cruz. Y Jesús consagra a San Juan a María, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y esa consagración de Jesús cómo fue? Tipo James Bond 007, suavecito, bajito, que nadie se entere, porque los judíos radicales ortodoxos se pueden molestar. A Jesús le preocupaba que los judíos ortodoxos radicales se molestaran y terminaran de matarlo en la cruz toda vez que ya iba a morir. Explíqueme esto, José. Y ahí Dios Pablo está dando un detalle interesante, porque Jesús, con la gran cantidad de sangre que había perdido, incluso hablar era un esfuerzo ya sobrehumano. Incluso expresar palabras ahogándose, clavado en la cruz, era ya difícil. Sin embargo, a pesar de todo esto que está en contra, Jesús lo hace público y le dice a Juan, expresamente no le dice acércate un poquito más para no gritar. Sí, para que los judíos no se molesten y creamos un sigma, San Juan. Fue así, ¿verdad? No. Para nada. Interesante, porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Por eso hemos querido resaltar esta última acto de voluntad antes de morir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo consagró Jesús a María a San Juan? ¿O cómo consagró a San Juan a María? ¿De qué forma? San Juan es la humanidad. ¿San Juan era Rusia en ese momento también? Pregunto. ¿Y allí por qué no dice Juan, sino dijo al discípulo? Ahí caben los nombres de nosotros y de países y de pueblos y etcétera. Muy bien, y alguno diría, pero Jesús no utilizó la palabra consagración, simplemente dijo, Juan, ahí tienes a tu madre, llévatela a tu casa. Pero no dijo, te consagro a ella. Pero es que
qué significa la palabra consagrar. Y le hago otra pregunta dentro de la pregunta. En el momento cuando el sacerdote está en la consagración de la oración del epíclesis en medio del altar, dice, consagro en este momento estas especies como pan, que son pan y vino en cuerpo y sangre del Señor. ¿Usa la palabra consagración? No, señor. ¿Pero es consagración lo que se hace? Completamente. ¿Pero usa la palabra consagración? No. ¿Pero es consagración? Sí, señor. Entonces no necesariamente hay que decir la palabra consagración, ¿sí o no? Sería darle una interpretación protestante, pero ¿dónde dice? ¿Pero dónde dice en la Biblia? No, hay que ver la acción, y en la acción ya está implícita una consagración. Entonces, ¿Jesús consagró a San Juan a María? Completamente. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué le dijo en el año 28 Jesús a Sor Lucía? Porque habían pasado 11 años y no se había consagrado a Rusia como la Virgen lo pidió. Porque la Virgen le dice a los pastorcitos, Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar al mundo a través de cuál devoción, porque se lo dijo clarito. ¿Cómo fue que se lo dijo? Se lo dijo clarito, a través de el Inmaculado Corazón, a través del establecer la devoción al Inmaculado Corazón. O sea, Dios quiere salvar al mundo a través de quién. De María. Dios quiere salvar al mundo a través de quién. La salvación comenzó con María y llega a su plenitud con María. Y el mensaje fue dado de parte de quién. ¿Quién mandó a decirle eso a la Virgen? El mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Ay, no hubo Dios! desacuerdo. Y por eso entonces el dragón rojo plantea toda esta guerra contra la mujer y la descendencia y la estirpe de esta mujer, José. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó en el año 28 cuando Jesús viene y le dice, mire, han pasado ya 11 años y no han consagrado a Rusia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Sor Lucía? Antes de hablar de eso, me gustaría, para cerrar este punto, Montfort nos dice en el tratado que aquel que se entrega todo a María, aquel que se consagra a María, María se entrega todo a él. Fíjense en la consagración de Jesús, he ahí a tu madre, y después le dice, he ahí a tu hijo. Se entrega Juan a María, y por tanto María se entrega a Juan, una consagración monfortiana de Jesús en la cruz. Y respecto a la pregunta de Pablo, de qué le dijo Jesús a Sor Lucía en el año 1928, le dijo unas palabras bastante fuertes, que nos remonta precisamente a lo que sucedió en Francia. Le dijo Jesús a Sor Lucía de Fátima, dile a mis ministros. ¿A quiénes? Dile a mis ministros. O sea, no a los laicos. No, señor, a mis ministros. Así que los obispos y sacerdotes que lo están escuchando, apreten, porque esto es para ustedes, sigan. Dile a mis ministros que ya que imitan al rey de Francia en su proceder. ¿Y cuál fue el proceder del rey de Francia? No, Pasaron 100 años. no lo consagremos, ¿para qué? No, esperemos. ¿Cuánto tiempo pasó? 100 años. Y después, ¿qué vino? Los mandaron todos a una isla del Caribe a darles masajes. Nos mandaron a la guillotina. Ajá. Pilas pues, porque mira que lo que viene es guillotina. Sigue usted. Dile a mis ministros que ya que imitan al rey de Francia en su proceder, tendrán que imitarlo también en su aflicción. Ok, y el tercer secreto de Fátima, el Papa va pasando por encima de qué. Una experiencia, ¿cómo? Acláremela. Va Incluso caminando por encima de qué. Incluso yo publicaba entre estos días en Facebook reflexionando sobre este tema. Muchos nos quieren hacer ver que el tercer secreto se cumple con Juan Pablo en el atentado. Podemos decir, bueno, puede ser parte de este tercer secreto, sí, pero el tercer secreto nos habla de un ambiente, de un, podemos llamarlo de un estadio, de imágenes incluso, Sí, que de sacerdotes y ricos muertos. La pregunta es, en el atentado de Juan Pablo, ¿habían sacerdotes muertos ahí en el Vaticano? ¿O había alegría porque la gente estaba con el Papa? Sin embargo, miremos a lo que está sucediendo en Irak, por ejemplo. Pero es que el Papa Juan Pablo, mire, el Papa emérito dijo esto en el año 2010, su Santidad Benedicto.
Benedicto XVI dijo en el 2010 estas palabras: el que piense que el mensaje profético de Fátima se ha terminado, se engaña a sí mismo. Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima son únicas en la historia de la Iglesia. Ellas tienen una gran influencia sobre el curso de la historia de la humanidad. Lea usted entre comillas. Tiene importancia religiosa, así como significación histórica. Cuando habla de impacto histórico, aparición, mensaje que tiene impacto histórico, que deja huella en la historia. Y es que las guerras mundiales han dejado huella, acláreme eso. El Papa lo ha recordado, incluso el Papa dio unas declaraciones recientemente de la Tercera Guerra Mundial que ya ha comenzado, nos dijo el Papa. Y se me erizó la piel nada más al decir esto, y es la pregunta de esta imagen de Fátima parece cuadrar mucho mejor con lo que está sucediendo actualmente. Cristianos decapitados, brutalmente asesinados, el Papa llorando, sufriendo por estos cristianos vilmente masacrados, no consigo otro término. Que ya tiene 3 años pasando. Sí, señor, y vemos el tercer secreto que nos habla del Papa afligido entre cadáveres de sacerdotes. ¿Pero es metafórico o es literal? Pregunto, ¿la muerte de Jesús fue metafórica o literal? Fue literal. No metafórica. No, señor. ¿Y la Virgen habló en metáfora o en un perfecto literal? Yo pienso que... Vamos a entender el espíritu de la revelación. Cuando dijo, un castigo más grande vendrá, ¿fue metáfora o fue realidad? Veamos la realidad de la Segunda Guerra Mundial. Ok, ¿era una metáfora? ¿Hablaba de una metáfora o fue realidad? Una realidad completamente. Entonces, basándonos en el mismo espíritu que fue dando toda la aparición y la revelación de Fátima, cuando Jesús dice, seguirán la misma aflicción del rey de Francia. Y cuando entonces también más adelante da la tercera parte del secreto, y le habla y le revela, sobre todo esto. Mire usted, le dice que caminará sobre cadáveres y habrá una gran revolución, que será muerto por flechas en una colina. Es una metáfora, y es que ¿acaso la Segunda Guerra Mundial profetizada por el mensaje de Fátima fue una metáfora o fue una realidad? Acláreme eso. Aquello que, yo no sé, pero lo que pudieran pensar que la Virgen vino a hablar en metáforas, pues la pregunta sería, ¿y para qué vino a darnos simple cuentos? La Virgen vino a darnos un mensaje muy real y nos dijo, no ofendan más a Dios que está muy ofendido, consagren a Rusia, si no pues vendrá un castigo peor. Vino la Segunda Guerra Mundial, la Virgen no estaba hablando en metáfora, estaba hablando de la realidad. Y los que no quieran creerlo, pues, los que digan, no, pero eso es muy religioso, bueno, históricamente, vean, después de la Primera Guerra hubo una Segunda Guerra, la Virgen lo dijo. Y ese es el espíritu de la profecía. Sí, señor. Ese fue el espíritu de la profecía de Fátima. Habló realidades. Y cuando sí, dijo, señor, Rusia esparcirá sus errores, ¿era una metáfora también? ¿Era una metáfora? Veamos nuestro mundo hoy en día. Incluso cuando habla de esparcir los errores, se refería solamente al desastre del comunismo como ideología política, social y económica para someter y esclavizar a los pueblos, o también se refería a la exportación del ortodoxismo radical fundamentalista ruso. ¿También se refería a esos errores, José? Errores no solo no, económicos. O sea, solamente políticos, errores políticos, sino también errores religiosos, pregunto, acláremelo. Sí, señor, y errores espirituales incluso, ateísmo, masonería, el comunismo, aborto, eutanasia, y para de contar. El fundamentalismo ortodoxo radical, cerrado, ruso, ¿ha permitido la comunión con la Iglesia Católica Romana para consagrar a Rusia? ¿La ha permitido? No creo que la permita. Ok, ¿y ese es parte del error que la Virgen dijo, Rusia esparcirá sus errores? Pero fíjese, sí, y fíjense que la Virgen no manda a preguntar.
No manda a preguntarle a Vladimir Putin ni a ninguno allá, sino consagrenla sencillamente, yo me encargo de lo demás. Y la pregunta sería, si vamos a esperar que, en este caso, Putin diga, no, pues sí vamos a consagrarla, pues, quién sabe cuántos años más vamos a esperar, porque eso difícilmente... ¿Y qué dijo en el año 28? Vuélvelo y dígalo. En el año 28, ¿qué dijo Jesús a Sor Lucía? Seguirán la misma aflicción que el rey de Francia, mis ministros. ¿Cuánto falta para que lleguemos a 100 años? 2 años y medio aproximadamente. Está muy preocupado el Santo Padre Francisco de este tema, José, al punto que él dijo, muchos medios católicos dicen, fue una broma, él habló, fue en broma. Pero bueno, mire usted, estas bromas son bien serias, ¿no? Porque hay que ver lo que es en broma, decir esto en broma. Bueno, mire, en 2, 3 años termino y después me voy a la casa del Padre. ¿Te parece que es una broma? Como dice Pablo, algunos saltaron de nos diciendo, no, es que el Papa es muy bromista y demás, bueno, pero... No, que ahora vuelven las bromas se vuelven profecías. Pero bueno, digo yo, estás ante un periodista, sabes que eso que digas va a ir al mundo entero, ¿y te atreves a decirlo en broma? La respuesta personal de José Gámez no es de un medio de comunicación, es que el Papa conoce muy bien primero el mensaje de Fátima, y probablemente ya con todos los años que faltan, podemos decirlo así, para llegar y exactamente, dijo, como dice Pablo, en 2, 3 años termino y me voy a la casa del Padre. Y en 2, 3 años, ¿qué acontece? 2 años de Fátima se cumplen. Entonces, ¿está hablando en broma el Santo Padre o bien en serio? Podemos decirle una broma muy seria. Una broma, no, exactamente. Mire, por la tremenda broma que le han echado a la Iglesia y al mundo por no haber consagrado a Rusia, mi pontificado dura de 2 a 3 años, después me voy yo a la casa del Padre. Más bien se pudiera decir así. Y es lo que Jesús mismo también después le revela a Lucía. Recordemos que la Virgen nos dijo, nos dio la certeza y es nuestra esperanza, al final mi corazón inmaculado triunfará, al final la consagración se va a hacer. Jesús le dijo a Lucía, sí, la consagrarán en Rusia, pero ya será tarde. Pero sin embargo la Virgen promete esperanza, aunque sea tarde, igualmente mi corazón inmaculado triunfará, a pesar de... ¿Y por qué esto? Porque la Iglesia sigue al Calvario como Jesús fue al Calvario y la Iglesia vive el Calvario, porque ¿en qué momento cumbre es que Jesús consagra a San Juan a María? En el Calvario. Y la Iglesia sigue a Jesús en el Calvario para que finalmente reciba la consagración a María. Indiscutiblemente tiene que seguirla. Tiene que seguir a Jesús al Calvario, mejor dicho. Hay unas preguntas aquí, José, de María Antonieta y Ramona, por favor. No dice María Antonieta, el Papa Francisco no dijo expresamente Rusia y el mundo. No dice que disculpen mi ignorancia. Y nuestra hermanita Ramona le respondió, le dice, el Papa Francisco consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María, no Rusia exclusivamente. La Virgen pide consagrar solo Rusia. Amén. Jesús dice unas palabras. Con la misma vara que mide seréis medidos. Ok. Si tú consagras a medias, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Pleno o a medias? A medias. Ok. Cuando, por producto de toda esta situación que se vivió en el año 84, porque se quiere atribuir que ya la consagración a Rusia fue hecha porque cayó el muro de Berlín y el comunismo aparentemente ya terminó en Rusia, porque se abrió aparentemente a la democracia. Y entonces que ya ese es el triunfo y que ya ahí están los efectos del triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Qué prometió María? Que habría paz. Cuando María habla paz, ¿habla de una paz imperfecta o de una paz perfecta? Una paz perfecta. Ok, ¿y hay paz en el mundo? Digo yo, porque si dice que ya se cumplió la consagración, ¿por qué el mundo sigue en guerra?
Y es la pregunta, si esa no fue una consagración a medias, pues esa media fue el muro de Berlín solamente. Por eso, entonces, con la misma vara que miden, ¿serán qué? Medidos. Ok, como hicieron fue una consagración imperfecta, a medias, no plenamente como la Virgen la pidió, ¿cuál es el fruto y cuál es el resultado o la cosecha de esa consagración? ¿Todo el efecto completo de paz que la Virgen prometió o a medias? A medias. Y entonces nos asombramos que el muro haya caído. Nos asombramos que el comunismo aparentemente se haya ido de Rusia. Y nos asombran todos estos eventos y esos son efectos a medias. ¿Cómo será cuando veamos el efecto total del triunfo del Inmaculado Corazón de María cuando sí se consagre a Rusia como lo pidió exactamente la Virgen? ¿Qué me dice, José? Si una consagración a media fue capaz de, y como dice Pablo, muchos se sorprenden, se alegran incluso de una consagración a medias, repito, fue capaz de hacer caer el muro de Berlín, ¿cuánto más de una consagración perfecta como lo pidió la Virgen? ¿Será que la Virgen misma se encargará de tumbar el muro que nos separa de Dios, la salvación que los mismos hombres nos hemos empeñado en crear con nuestro razonamiento de que el hombre puede ser Dios y demás, buscando un ateísmo también disfrazado de creencia religiosa? Un evangelio según San Yo, a mi manera. Según ¿Será San que Yo, esto ha sido un muro? el evangelio del yoyo. Del yo-yo. Del yoyo, ¿Será que nosotros hemos levantado este muro y que solo puede tumbarse, que solo puede derrocarse, que solo puede destruirse a través de la consagración tal y como lo pidió la Virgen? Lo dijo en Fátima. Dios quiere salvar al mundo a través de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Amén. Hay unas profecías que nos hablan del pequeño francés. ¿Quién será ese pequeño francés? ¿Será que Montfort era francés? Sí, nos hablan del pequeño francés, de que el pequeño francés tendrá un papel crucial, fundamental en el fin de los tiempos. Y nos imaginamos que es el rey de Francia que no ha podido, digamos, la monarquía quedó interrumpida en Francia y no ejerce poderes de gobierno, poderes de Estado, y entonces existe simplemente, pero entonces para recuperar los poderes de gobierno, los poderes de Estado que están en manos de esta suerte de poder laico ateísta, ¿verdad? O el laicismo, entonces este rey, se dice que este es el pequeño rey francés, pero uno se pregunta, ¿la Virgen habla o las profecías hablan del pequeño francés? ¿Será San Luis María de Aignan de Montfort? Es decir, ¿se refiere al triunfo y al reino del mensaje del pequeño francés? San Luis María se aplica a sí mismo un título, un adjetivo, podemos decirlo así, del último de los hijos de María, el más pequeño. Creo que ahí tenemos una flecha bien clara que nos señala a alguien específico. Hay una monja mística española, se llama María de la Presentación, que el Señor le dio unas visiones, unas revelaciones. Y esto fue en los años 1810, 1820. Y ella dice que tuvo una visión donde vio que había un gran muro y que de un lado estaba la humanidad pecadora y del otro lado estaba el conocimiento, el jardín del Edén, las grandes bendiciones. Incluso estaba lo que se llama la encarnación mística, que es el grado o la elevación más grande que alguna criatura puede adquirir en el conocimiento y la profundidad de Dios, más allá de los esponsales místicos o de las bodas con el Cordero. Porque la encarnación mística es que Jesús viene a vivir literalmente en tu corazón. Vive literalmente en tu corazón. Es el grado de elevación y de unión más profunda con Dios que una criatura puede alcanzar. Y dice que vio a un pequeño que logró saltar este muro y entró y visualizó y vivió
esta encarnación mística. Y ella después, asombrosa, dice que ese pequeño, dice, era San Luis Griñón de Montfort. ¿Qué te parece, José? No hay nada más que agregar. Interesante. Dice el pequeño campesino, dice, el pequeño francés, dice. Wow, esto es sorprendente. Sorprendente porque todo el tratado de la verdadera devoción tiene un papel fundamental, clave en todos estos acontecimientos del fin de los tiempos. Bueno, José, bendito y alabado sea el Señor. Nosotros pues ya vamos llegando a las horas del mediodía de este programa de Laicos Líderes en la Palabra. Estamos agradecidos pues por todos los que nos han seguido. Hoy tenemos pues una emisión un poco más corta de lo acostumbrado, pero ha sido bastante sustanciosa con este tema, ¿ah, José? Y incluso teníamos un tema para hablar, ya quedará para el próximo programa. La Virgen pues quiso hoy hablar de esto, sin embargo el tema que teníamos preparado para hoy del el árbol de la vida, pues se va desarrollando de esta forma. Vamos reconociendo por qué María es ese árbol de la vida. En un posterior programa pues profundizaremos un poco más en esto. También en el programa anterior estuvimos hablando, digamos, la introducción de María Árbol de la Vida, y precisamente la Virgen quiso traer hoy a la mesa este tema tan actual. Les invito para que lean este documento que salió y digamos que es algo maravilloso. Fue escrito en 1940 y algo, no recuerdo exactamente, y está saliendo a la luz en estos tiempos, y es tan actual, es tan real lo que la Virgen le dijo a Lucía en aquel tiempo, que hoy se está cumpliendo, que realmente pues es guau. Y pues la Virgen quiso traerlo hoy, este tema a la mesa de Fátima, de la consagración, hablando también de Apocalipsis 12, estas bestias que persiguieron en Francia y que continúan persiguiendo hoy el tratado de la verdadera devoción, es decir, perseguir al mismo Jesús y perseguir por ende a María Santísima. Bueno, cuando dice en el numeral 114, para que vayamos cerrando toda esta maravillosa enseñanza del día de hoy, preveo claramente en el tratado de la verdadera devoción o preparación para el reinado de Jesucristo, que es su verdadero nombre. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. Y si no es destruirlo, sepultarlo, que fue lo que sucedió. O sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado, conocido, revelado, transmitido al mundo. Y estas bestias rugientes con dientes furiosos, diabólicos, que quieren destrozar lo que Jesús le dictó a San Luis de Montfort, que no era otra cosa que todo el papel, revelación y conocimiento que Dios Padre le entregó a María Santísima, todo el poder que Dios Padre le entregó a María Santísima para salvar la humanidad. Eso es lo que estos dientes furiosos querían destruir, o al menos sepultar en el silencio de un cofre. Y vemos como en Apocalipsis 12 el gran dragón rojo persigue a la mujer para acabarla, destruirla y devorar al niño, que es Jesús. Y Jesús también es el que le dicta este conocimiento de la mujer. Y entonces dice que como no puede contra la mujer, porque dice que salió agua de la tierra, y entonces barrió, y entonces se va a perseguir después a los hijos de esta mujer a hacerles la guerra. Y vemos como aquí al final dice, y vamos a ver si el 114, el numeral 114, es la explicación de Apocalipsis 12. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica, que el conocimiento de María, la revelación de María, plasmada en el tratado, que no es otra cosa que la consagración perfecta y total al Inmaculado Corazón de María, que es lo que la Virgen pidió que se hiciera con Rusia. Mire qué tremendo. Y entonces dice
Pero ¿qué importa? A pesar de la persecución que haga el dragón rojo, como dice Apocalipsis 12, dice el pequeño francés, San Luis de Montfort dice, ¿qué importa? Tanto mejor esta perspectiva, el ver todo este escenario, me hace esperar un gran éxito. La palabra gran éxito le suena a triunfo del Inmaculado Corazón, José. Totalmente. Me hace esperar un gran éxito. Es decir, y aquí explica en qué consiste el triunfo, que no es un triunfo militar, ni bélico, ni político. ¿En qué consiste el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Dice, me hace esperar un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Entonces, ¿en qué consiste el gran éxito que visionó proféticamente el pequeño francés San Luis de Montfort? ¿En qué consiste este gran éxito, este triunfo del Inmaculado Corazón de María? ¿En un triunfo económico? ¿En un triunfo político? Dígame usted, acláreme. ¿En un gran triunfo bélico militar? ¿En eso consiste el triunfo de María? ¿O es en un gran triunfo espiritual? En la unidad perfecta del cuerpo crístico, el cuerpo del Señor. Explíqueme esto, José. Hay muchas apariciones, vamos a hablar de las aprobadas por la iglesia, ¿sí? Hemos hablado también de ello, de apariciones marianas. Sin embargo, en todas se vislumbra y la Virgen nos trae el gran éxito, el gran triunfo, a pesar de que son distintas devociones, ejemplo, el escapulario del Carmen, la medalla milagrosa, el escapulario verde, que tiene diferentes promesas, todas buscan a un fin último, que es el triunfo total, que es la salvación de los hijos de Dios, la salvación del alma. Punto. Amén. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Entonces podemos concluir finalmente diciendo, José, que el numeral 114 es la explicitación revelada, explicitada, aclarada de Apocalipsis 12. Mientras hablaba, Pablito, me vino algo y estábamos hablando del árbol de la vida, que quedará para un posterior programa. Sí, realmente un tema bastante extenso y bastante hermoso, maravilloso. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar el árbol de la vida, a destrozar al árbol con el fruto. Pero, Pablito, me encanta esto que Pablo comentaba una vez, que Satanás mete los goles, pero Dios gana el partido. Amén. Habla aquí de enterrar el tratado, enterrar este árbol de vida que es decir, execrar a María. El fruto Jesús. Execrar a María, que María no cumpla el papel triunfante para el cual Dios la ha enviado. ¿Es eso en sí? Sí, señor. Y evitar entonces toda esta guerra que ha habido para que no se consagre Rusia es parte de esa resistencia que dice el tratado. Dientes diabólicos impidiendo que este tratado, este conocimiento, este rol, este papel de María se cumpla. ¿Es eso también, José? Sí, señor. ¿Está en pleno cumplimiento toda la profecía del tratado? Y si alguno piensa, no, suena muy religioso eso, básese entonces solo en los hechos históricos que están sucediendo. No pueden separar las cosas al final de cuentas, porque vemos que lo que nos dijo el profeta San Luis María Griñón de Montfort es lo que actualmente estamos viviendo. Pudiéramos decir en este momento que el gran confirmador de las profecías son los medios de comunicación de noticias. Sí, señor. Si usted quiere ver si las profecías se están cumpliendo, si usted quiere saber, confirmar todo lo que las profecías dicen, vea CNN. Y precisamente le iba a mandar al mismo canal. Vea un canal de noticias.
Sí, señor. Y ahí usted verá que todo lo que los profetas dijeron se está cumpliendo. Sí, señor. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, querido hermano, ha sido de verdad un gran privilegio que usted me haya acompañado hoy en este programa corto de Laicos Líderes en la Palabra. Queremos aprovechar si hay algún comentario o alguna pregunta sobre este tema que es muy rico, muy profundo, muy revelador y muy actual y de mucha importancia conocerlo, ¿ah, José? ¿O no es importante manejar este tema? Importantísimo, y termino la idea que venía comentando hace un momento, que comentaba que Pablo decía una vez que Satanás mete los goles, pero Dios gana el partido. Respecto a lo que nos dice aquí de sepultar, es muy humilde escrito, sí, sepultar al árbol de la vida, sepultar al fruto de la vida, que es Jesús. La pregunta es, ¿qué necesita un árbol para crecer, para mantenerse? Necesita que sus raíces sean sepultadas. Lo que no pensó el demonio es eso, que al sepultarlo pues va a dar más frutos. Y lo estamos viendo actualmente, y por eso la invitación es para un próximo programa, si Dios nos da licencia, por supuesto, para seguir tratando este hermoso tema de los inseparables, Jesús y María. Amén. Y sobre También con San todo, José. enviar un mensaje de claridad ante aquella posición que dice que ya Rusia se consagró y que ya el triunfo se dio. ¿Usted qué dice, José? Realmente, sin señalar a nadie, sería esperar muy poco de la Virgen María, que nos prometió paz, que nos prometió un triunfo de paz perfecta de su Inmaculado Corazón, y basta levantar los ojos, poner un canal de noticias, meterse en la internet para ver si la Virgen, lo que la Virgen dijo, se cumplió. Jesús o dijo, pensar acaso si la Virgen nos mintió, que sería una locura. Así que pues ahí queda. ¿qué significa? Vuelvo y tomo la palabra de Jesús en el Evangelio. ¿Qué significa? Con la misma medida que mides seráis medido. ¿Qué significa eso? Comentábamos en el programa, en este caso refería a la consagración. Una consagración imperfecta pues va a tener un fruto imperfecto. Si yo mido la obediencia a medias, ¿cuál va a ser la recompensa? ¿Plena o a medias? A medias. Entonces Jesús, el Señor, da justo lo que merecemos. El Señor, no hay que olvidar que es justo. A veces pues se olvida esto, sí, que el Señor es pura misericordia, dicen muchos, y a veces nos olvidamos que Dios también es justo. Y Santa Teresita decía esto también, que aunque a muchos les espantaba, les asustaba la justicia de Dios, a ella le alegraba, porque quería decir que Dios, como era justo, le iba a dar lo que a cada quien le corresponde. Ese es una gran revelación que nos da Santa Teresita. Como Dios es justo, pues va a dar a cada uno lo que corresponde. Sencillo. Cuando la Virgen dijo que el triunfo de su Inmaculado Corazón consistía en una era de paz, que vendría un tiempo de paz, la Virgen nos está engañando, porque digo, cayó el muro de Berlín, aparentemente el comunismo fue retirado o fracasó o se retiró aparentemente de Rusia, pero yo veo guerra, hambre y cada vez el mundo sumergido en una inmensa catombe. Entonces, ¿cuál paz ha triunfado? Explíqueme esto, José. Vuelvo a lo que comentaba, sería pensar entonces que la Virgen nos engañó. ¿Acaso llegaríamos a pensar esto? ¿O llegaríamos también a pensar que la Virgen, siendo la Madre de Dios, nos va a dar tan poco, digámoslo así? Entonces, consagraciones imperfectas, consagraciones imperfectas traen recompensas imperfectas. Y es el detalle, trae recompensas, pero hay que ver también el nivel de perfección que traen, y por ende quiere decir que si no trae una recompensa perfecta es porque lo que se hizo para obtenerla tampoco fue perfecto. ¿Tienes la justa medida de lo que mereces? La justa medida. Dios es justo. Y María es la madre del juez, la madre del justo. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, con esto entonces estamos intentando decir, pregunto, que las consagraciones que se hicieron a María, al Inmaculado Corazón de María,
donde se consagra al mundo en el año 84 por su santidad Juan Pablo II, y el 13 de octubre del año pasado, 2013, por su santidad Francisco, donde también se consagra al mundo al Inmaculado Corazón de María, ¿fueron fallidas? ¿Estuvieron mal? ¿Es acaso eso lo que queremos decir? Aclara esto, José. No, señor, valen esa consagración y vale mucho, pero comparado con lo que la Virgen nos tiene preparado, pues colocarlo sobre la balanza y diríamos, vale, aunque tal vez suene un poco feo y duro el término, vale poco comparado con lo que la Virgen nos tiene preparado. La manera de el hombre ver, cuantificar y calcular es distinta a la manera de Dios cuantificar y ver. El hombre dice, si consagro al mundo le estoy dando más obediencia a Dios. Y Dios dice, si tú me consagras a Rusia me estarás dando toda la obediencia que te pedí. ¿Qué opinas de esto? Vamos a enseñarle al maestro, es la pregunta. Hace rato decía, vamos a enseñarle a la maestra, vamos a enseñarle al maestro. Cuando Lucía le dice a Jesús, y yo pienso que muchos lo pensaríamos así, Jesús, ¿no eres Dios? ¿Acaso no puedes traer la paz del mundo sin tener que consagrar a Rusia? O sea, evitémonos ese paso. Mire, hay problemas políticos, hay problemas con los ortodoxos, etcétera. Obviemos ese paso, evitémoslo. Jesús dijo, no, porque quiero que mi iglesia y el mundo reconozca el triunfo del Inmaculado Corazón y que la devoción al Inmaculado Corazón de María sea colocada junto a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ok, y tiene que ver todo esto del triunfo y efecto de consagración, porque hay los efectos de la consagración al Inmaculado Corazón de María Rusia. Eso trae unos efectos. Dentro de esos efectos está la proclamación del quinto dogma. El quinto dogma, que ya la Virgen también pues en algunas apariciones ha hablado de esto. Ya está el terreno preparado, ya la Iglesia lo tiene como doctrina oficial, falta elevarlo al grado de dogma. María corredentora, mediadora y abogada. Muy bien. Dentro de las objeciones que se hicieron en un escrito que se preparó y donde se objetó del por qué no se llevaba al grado de dogma, era que porque se decía que María corredentora, pero es que tendríamos que, entonces dice que tendrían que ser elevados todos los fieles también al grado de corredentores, puesto que todos somos corredentores. Pero es que la corredención de la Virgen es igualita a mi corredención. Pregunto, ¿la corredención que aporta María es igual a la corredención que yo aporto? La diferencia es infinita, para no entrar a valores. Pero sin embargo este escrito decía que por esa razón era que no se elevaba todavía María al grado de corredentora. Pero es que ella corredime igual que yo. Para nada. Estas cosas están sucediendo, José. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, entonces interesante todo esto que estamos manejando sobre este mensaje de Fátima y la actualidad. Entonces, consagración a medias. A ver, Señor, pero yo te consagré el mundo. Eso está bien, pero yo te pido la consagración de Rusia. ¿Qué opinas de esto? Es así, o sea, no empezando que sabemos, doctrina católica, que las oraciones, por ejemplo, que hacemos por un alma de purgatorio, si esa alma está en el cielo, se aplica a otra alma que lo necesite, porque en el cielo no la necesita. Si está en el infierno, pues no le ayuda de nada. Y sin embargo la oración no se pierde. En este caso pues ocurre lo mismo. Sucede así, José. A ver, Señor, te hemos consagrado al mundo. Entonces Dios dice, eso ayuda, eso mitiga, pero no evita los castigos. Solo la consagración de Rusia los evita. ¿Es correcto? Sí, Señor. Pero te consagramos el mundo, Señor. Eso es correr la arruga. Eso es ganar tiempo. Pero los castigos siguen pendientes como una espada a punto de caer. Solo podrán ser evitados cuando se consagre Rusia. ¿Es correcto? Sí, Señor. Entonces esto de consagrar al mundo es un acto desesperado al no poder consagrar Rusia para correr la arruga y ganar tiempo, espiritualmente hablando. José. Pablito, e incluso nos preguntamos, sí, que no está mal hacerlo, no estoy diciendo tampoco que esté mal, aclaro por lo que voy a decir. No, es estratégico hacerlo toda vez que no puedes hacer el otro. A eso iba, precisamente vemos cuántas consagraciones al mundo se han hecho. La pregunta es, ¿y por qué si la Virgen pidió una sola consagración de Rusia y no pidió conságrame al mundo 15 veces y después a Rusia? No,
Satanás ha enredado el asunto a tal punto que no deja que los jerarcas se pongan de acuerdo y venzan las diferencias y se llenen del guáramo y la valentía para hacerlo. Y entonces, ante todas esas dificultades, que ya las estuvimos explicando a lo largo de este programa, entonces se consagra al mundo como una manera de, bueno, ante lo difícil vamos a hacer lo que sí se puede, y de esa manera ganamos tiempo espiritual, ganamos misericordia, ganamos indulgencia temporal para correr la arruga, pero no evita ni sustrae los castigos que están profetizados. Acláreme esto. Precisamente es estas consagraciones que no es tan mal, repito, hacerlas, que uno mismo cuando se consagra a la Virgen puede renovar esa consagración. Sin embargo nos aclara, nos da a entrever algo, mejor dicho, de que se está buscando, entre comillas, utilizar este término, ganar tiempo, de no poderse hacer lo que la Virgen pidió, pues buscar la forma de ir aligerando un poco la carga. Ganar tiempo, eso se llama ganar tiempo en la misericordia de Dios. Eso se llama lograr extensiones de la misericordia de Dios. José, ¿es acaso eso? Sí, señor. Ante el no poder de aquello, pues voy a hacer lo más inteligentemente espiritual que se puede hacer. Bueno, consagro al mundo y gano más tiempo de misericordia. Y en el proceso de ganar más tiempo en la misericordia, en la dilatación de la misericordia, para que no nos caigan los castigos que están prometidos, y entonces ganamos más tiempo, y en ese ganar más tiempo, a ver si logramos por fin consagrar a Rusia. ¿Es esa la estrategia que movió a Juan Pablo II y al Papa Francisco al haber hecho estas consagraciones al mundo? Explíquemelo, José. Es interesante esta perspectiva porque nos hace ver esto que nos comenta Pablo, de dar un lapso de tiempo en el cual quizás se pueda hacer, mas sin embargo recurrir a la misericordia de Dios para que estos tiempos transcurran en lo mejor posible, aunque repito, no es completamente lo que la Virgen nos profetizó, nos prometió, que es el triunfo definitivo, que lo dice Montfort en numeral 114, el gran éxito, el gran triunfo del Inmaculado Corazón de María. Mire, aquí hay unos comentarios, por favor, José, si tú eres muy amable. Esta querida hermana Ramona. Nos dice, no importa el programa del tiempo, sino la calidad. Amén. Y mire, tenemos no sé si Pablito logra ver la foto de Mariela Becerra. Tenemos una excelente visita aquí, San Maximiliano Colbe. Ah, Marielita, sí, esa ya es hermanita que va al programa. Y van todos los jueves a nuestras reuniones de Consecratio Mundi, de formaciones del tratado. Dios te bendiga, Beba. Dios te bendiga, Mariela. Dios te guarde. Gracias por estar aquí, una gran hermanita. ¿Qué dice Ramona? Marielita nos dice, bendiciones especiales para todos, en especial para el programa de laicos. María sigue triunfando infinitamente. Amén. Ramonita nos dice, oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Amén. Y nos dice también Ramona que la consagración sería como si nosotros amáramos a media a nuestra Madre María. ¿Amamos a María o no la amamos? ¿Amamos a Dios o no la amamos? Bueno, explica el sentido de estas palabras para que los que nos están oyendo, ¿qué es en sí lo que quiere decir Ramonita con esto, José? Yo creo que existe una doctrina, una enseñanza, un dogma católico que da la existencia del purgatorio, de que si estamos a medias tenemos que ir a completar lo que nos falta en el purgatorio, y pues las consagraciones vendrían siendo lo mismo. Si se hacen consagraciones a medias, pues no se pierde esta consagración, sino hay que buscar perfeccionarla. O sea, no es que esto es interesantísimo lo que acabas de decir. No es que no sirva, no es que no ayude, solo es que sigues en la demora, sigues en mora frente a lo que Dios pide. Ahora, y todas las sumas de estas consagraciones van ayudando, pero lo que haces es dilatar más el tiempo y no terminas aún de hacer lo que tienes que hacer. ¿Es esto, José? Podemos también compararlo con la conversión.
la doctrina del purgatorio, la iglesia en el catecismo, perdón, lo dice: los que están en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, deben pasar por una purificación, etcétera, así que les permite entrar en el cielo. Aquí sería lo mismo: los que hacen una consagración pero imperfectamente deben pasar por un proceso que la lleva a la perfección. En este caso, pues, Dios se vale del purgatorio para hacer su obra, que nosotros hicimos a medias. La pregunta es: ¿de cuál medio se quiere valer Dios para salvar a los hombres? La consagración al Inmaculado Corazón de María. Es ahí el purgatorio. En el purgatorio Dios se vale para purificar al alma, y para salvarla se vale de María. Amén. Así es, José. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, ahora sí vamos a despedir nuestro programa. Gracias, José, por habernos acompañado en esta saga de enseñanzas sobre María y el Apocalipsis, descubriendo a María en el Apocalipsis. Hoy hemos venido hablando de esto de la mujer que es combatida y perseguida en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, María, el ángel mayor del Apocalipsis, la mujer del Apocalipsis, y a su vez también conectado con todo esto de el numeral 114 del tratado, que nos habla de los dientes furiosos que quieren destruir y dañar la revelación y el conocimiento de María. Bueno, y entonces hemos empezado pues toda esta saga de enseñanzas descubriendo a María en el Apocalipsis, y esto de María, el árbol del Apocalipsis. Seguiremos entonces en un próximo programa desarrollando todos estos interesantísimos y reveladores temas de la Santísima Madre, descubriendo a María como el ángel mayor del Apocalipsis, el árbol del Apocalipsis, el árbol de la vida en el Apocalipsis. Bendito y alabado sea el Señor. Marielita, te manda aquí unos saludos, Dios te bendiga. Gracias, Marielita, por estar ahí, Dios te guarde. Bueno, José, nos despedimos, te despides pues. Nos despedimos de todas las personas que nos escuchan por fuera de la radio y a través de sus dispositivos móviles, invitándolos para que se registren en nuestra comunidad santateresitaradio.com y así puedan participar en el chat de oración, en este programa, con sus preguntas, con sus testimonios, con oraciones, así como nuestra hermanita Ramona, que es la secretaria oficial del programa. Los invitamos para que se registren. Nos despedimos de Harold, de Elisa, de Mariela, de Marisabel, María Magdalena, de Ramonita, de Susana del Carmen y Susana María, y de todas las personas que también nos escuchan por diferido a través de la plataforma de Gloria TV. Bendiciones para todos. Bueno, este programa se estará subiendo pues a nuestra plataforma de Gloria TV para que los quieran escuchar de nuevo en diferido. Es un programa muy interesante con todo este tema, por demás revelador, repito, potente tema de el secreto de Fátima, la demora, la consagración de Rusia, el Apocalipsis, María. Bueno, aquí hablamos de todo hoy, ¿ah, José? Hablamos de todo, sí, y es lo hermoso de María. María también está en todos lados, ¿no? Es inevitable no hablar de ella, de lo que se quiera hablar. Ahí está María, cosa de Dios, por supuesto. Bendito y alabado sea el Señor. Y bueno, y cerramos entonces este programa con unas palabras de su santidad Benedicto XVI sobre todo este tema del secreto de Fátima, que habla de la consagración precisamente de Rusia, ¿verdad? Unas palabras que dijera su santidad, interesante. Vamos a ver, que decía: el que piense que el mensaje de Fátima ha terminado se engaña a sí mismo. ¿No fueron las palabras de su santidad, José? Sí, señor. Bueno, esas son palabras que nos trae su santidad Benedicto XVI, que nos habla de toda esta maravilla y nos advierte que ahora más que nunca el mensaje de Fátima, fueron palabras que dijo en el año 2010, que ahora más que nunca estaba vigente y que era un mensaje tan importante que calaba en la historia de la humanidad, impactaba, influía en la historia de la humanidad. José, ¿qué dices tú de esto? Precisamente también el libro del Apocalipsis tiene esta peculiaridad de que tiene trascendencia en el tiempo, de hechos que ya sucedieron, que están sucediendo y que van a suceder. Igual el secreto de Fátima, el tercer secreto específicamente, nuestro en ese tiempo Papa Benedicto XVI nos revela esto sobre
porque piensan que el secreto ya se cumplió, de que esta puerta, ya esta etapa está cerrada, el Papa nos dice, ojo, todo lo contrario, aún estamos viviendo y falta por vivir parte de este tercer secreto. Para los que dicen que ya Rusia se consagró y que ya todo se cumplió, bueno, vamos a ver qué dice Benedicto XVI. Aquí están las palabras. En el año 2010 dijo: el que piensa que el mensaje profético de Fátima ha terminado, se engaña a sí mismo. Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima son únicas en la historia de la Iglesia. Ellas tienen una gran influencia sobre el curso de la historia humana. Tienen importancia religiosa, así como significación histórica. Fin de la cita. Palabras reveladoras, esclarecientes del Papa Emérito Benedicto XVI. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga, y será entonces hasta una próxima oportunidad donde estaremos compartiendo en su programa de laicos líderes en la palabra. Hasta una próxima emisión. Dios les guarde. Amén.